Yo hasta ahora no puedo comprender cómo existen gente que se autodenomina, cree que por defender, entre comillas, alguna especie de tradición o defender, entre comillas, la tradición apostólica, creen que excusándose además en las revelaciones de la Virgen de Fátima, que es el tema que estoy trayendo ahora, cree que excusándose o defendiéndose o escondiéndose o tergiversando los mensajes de la Virgen de Fátima, además buscan hacerle un bien a la iglesia, separándose, cismando de la unidad con el obispo de Roma, de la unidad con el Papa Francisco, aduciendo además que el Papa actual, que es el Papa Francisco, no es el verdadero Papa, pensando que hay una especie de vacante en la silla de Pedro y no hay ningún Papa, sea desde Juan Pablo II, otros dicen desde Juan XXIII, otros dicen que desde Benedicto ya no existe un Papa, ¿no? Y por lo tanto, todos estos 5, 10, 15 o 50 años atrás, la Iglesia Católica ha estado caminando sin cabeza y por lo tanto ha dejado de ser la Iglesia Católica. Y esta gente pues se sienten los verdaderos cristianos, católicos, apostólicos y romanos sin la cabeza de Roma, sacando a la figura del obispo de Roma, sacando la figura del Papa. Voy a estar dejando en la descripción de este video una excelente y bonita ponencia que hace el padre Fortea, gran sacerdote y exorcista y teólogo y conocedor de la historia de la iglesia, que hace un análisis profundo de lo importante que es para un cristiano estar en comunión con el obispo de Roma. Qué terrible, qué triste, qué complicado es que existan cristianos católicos que piensan que le hacen un bien a la iglesia separándose del Papa Francisco. Uno puede entender que uno no está a favor de algunas cosas que el Papa pudiera mencionar o decir o expresar o hacer. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es creerse que esas personas son las verdaderas cabezas de la iglesia y se autodenominan tácitamente en los nuevos papas, en los nuevos padres de la iglesia, en las nuevas cabezas de la iglesia. Es muy triste, es muy triste. La figura del Papa es una figura de comunión, es una figura de unidad, es una expresión complementaria a la misa en cuestión, a la unidad de la iglesia. En la misa, cuando celebramos la Eucaristía, cuando estamos junto al altar, estamos profesando no solamente una adoración a Dios, no solamente exaltamos al sacrificio de Jesús, sino que al mismo tiempo recordamos que esa comunión y ese sacrificio no lo ha hecho Jesús para cierta gente, sino que ha sido un acto de salvación para todo el mundo, y esa es una unidad, una comunión. En la misa nos hacemos uno con Cristo. De igualmente, la figura del obispo de Roma, la figura del Papa, la figura de los obispos son agentes de comunión, son agentes de unidad. Los cristianos no podemos estar divididos. Ya ha pasado muchas cosas en la historia de la iglesia. Ya suficiente fue con el cisma de Oriente del 1054, suficiente fue con la mal llamada Reforma Protestante, suficiente fue con las separaciones que generaron el Concilio Vaticano II, por las mismas razones que estoy exponiendo ahora. Ya es suficiente. Por favor, amigos, si ustedes aman a Jesús y aman a la Virgen María, porque todos ellos se excusan en las apariciones de la Virgen de Lourdes, en las apariciones de la Virgen de Fátima, no sé de dónde, de qué textos dicen, sacan, instruyen, interpretan que la Virgen María va a querer que tú te separes de la unidad de la iglesia, va a querer que te separes de la figura del Papa Francisco, de la figura del Papa. ¿Dónde dice en las enseñanzas, o mejor dicho, en las revelaciones de la Virgen de Fátima, o de la Virgen de Lourdes, o de la Virgen de Akita, que el católico va a lograr salvarse si se separa de la iglesia que Cristo fundó con una cabeza visible, que es el Papa? Hay tanta teología, hay tanta historia, hay tanta tradición apostólica
que corrobora, que complementa tantas citas bíblicas, que le da el sentido profundo y de verdad tan delicioso y tan bonito que tiene la figura del Papa. No podemos cismar, no podemos romper. Es muy triste que mucha gente se escuda en las revelaciones de la Virgen de Fátima para cismar, para romper la unidad con el Papa. Es muy triste, es muy lamentable, y disculpen la palabra que voy a decir, es hasta asqueroso realmente pensar que haya gente así, que busque la separación de la iglesia, que busque cismar, que busque romper. Una vez más, puede ser que tú no estés de acuerdo con algunas cosas que el Papa pueda decir, pero de ahí a tildarlo de diablo, de masón, de comunista, de antipapa, y cosas tan horribles, que yo podría esperar eso de una persona protestante mal formada, porque hay gente protestante muy bien formada y son gente muy respetuosa, pero ni siquiera eso, y autoproclamándose los verdaderos católicos, pensando que le hacen un bien a Jesús, pensando que le hacen un bien a la Virgen de Fátima, pensando que le hacen un bien a la Iglesia Católica. No, es terrible romper, cismar y deshacerse, separarse del Papa. Y no sé quién les ha dicho en la cabeza que el Papa Francisco no es el Papa. Todo el mundo, hasta el más ateo, sabe que el Papa Francisco es el Papa. Si no, ¿quién va a ser el Papa? ¿Quién va a ser? No puede estar la iglesia sin cabeza. Necesita estar con cabeza, y ha estado con cabeza porque todos los actos de elección de un papa no solamente es una figura religiosa, sino también es un acto jurídico que tiene diferentes etapas, y todas en todos los procesos, desde el Concilio Vaticano II, el primero, el de Letrán, el de Nicea, etcétera. Todos tienen sus procesos y sus confirmaciones para concluir que el Papa es el Papa. No sé de dónde, cómo, cuándo, quién dice que el Papa Francisco no es el Papa. Así que, amigos, no nos dejamos confundir por esta gente que en vez de buscar la unidad, busca la división. Así como en la misa proclamamos y hacemos comunión, unidad entre los seres humanos, entre nosotros como hermanos y al mismo tiempo con Cristo, de igual manera, de manera pastoralmente hablando, también con el obispo de Roma generamos esa unidad. No puede ser bajo ningún punto de vista que la Virgen María o alguna aparición de Cristo o alguna aparición mariana afirmada por la Iglesia te lleve a romper la unidad con la Iglesia Católica, a romper la unidad con la Iglesia que Cristo fundó, e incluso autoproclamándote tú la verdadera, digamos, Iglesia Católica, autodenominándote el nuevo Papa. Porque la gente que piensa así, básicamente el criterio de autoridad no está ya en el Papa Francisco, sino está en su cabeza, en su loca cabeza. Así que, amigos, recemos siempre por la unidad de la Iglesia. Paz y bien.